En el instante en que pisé esa sala del tribunal, mi hija Valeria soltó una risita nerviosa. Mi yerno, Gerardo, simplemente negó con la cabeza, como si yo fuera un chiste patético. Pero entonces el juez levantó la vista. Se puso blanco como una sábana. El mazo se resbaló de su mano temblorosa mientras susurraba un nombre que nadie en esa sala conocía. El bisturí. Me estaba mirando directamente a mí. Mi familia creía que estaban encerrando a un anciano senil en una jaula. No tenían idea de que acababan de declararle la guerra a un fantasma. Comenzó, como suelen empezar estas cosas, con un insulto que yo debía ignorar. Era una cena de domingo. Yo estaba sentado en el extremo de una mesa de caoba pulida. Un mueble tan largo que bien podría haber sido una pista de aterrizaje. Mi hija Valeria y su esposo, Gerardo Valdés, presidían la mesa en su inmensa mansión en Los Chapultepec. La alberca infinita no es negociable, Gera, dijo Valeria con voz afilada. Tiene que verse impecable, como si se derramara directamente hacia la barranca. Ya. Gerardo, un hombre cuyos trajes a la medida siempre parecían que darle una talla más chicos, ni siquiera levantó la vista de su celular. Lo que tú quieras, mi amor. En cuanto se cierre este trato en Valle de Bravo, podrás tener una alberca llena de champaña. Estaba presumiendo, transmitiendo su éxito en cadena nacional. Era una jugada garantizada de 9 cifras. Hablaban a través de mí, discutiendo sobre contratistas para la alberca, el trato multimillonario de Gerardo y la próxima gala benéfica de Valeria, como si yo fuera un mueble más. Un viejo sillón que habían heredado y no sabían dónde arrumbar. Soy Mateo Ríos, tengo 71 años. Y era invisible. Desde que Isabel, mi esposa, falleció hace 10 años, hice lo que creí correcto. Vendí nuestra enorme casa familiar en Querétaro, un lugar lleno de demasiados recuerdos, y compré la casa de huéspedes escondida en esta gigantesca propiedad. Quería estar cerca de mi única hija, la única hija de Isabel. Creí que era lo que ella habría querido. Mi nieto, Santiago, de 16 años, parecía ser el único que reconocía mi presencia. Miró a lo largo de la inmensa mesa. Abuelo, mi partido de eliminatorias es la próxima semana. ¿Quieres ir? Jugamos contra el Cumbres. Antes de que yo pudiera abrir la boca, Gerardo lo interrumpió. Su voz resbalaba con un desdén casual. Ni siquiera se molestó en mirarme. Santi, no molestes a tu abuelo. Necesita descansar. Ya está viejo. Valeria soltó una risita. Fue un sonido ligero, airoso, pero cortó más profundo que un cuchillo. Tiene razón, mi amor, déjalo en paz. Probablemente se cansa nada más de estar ahí sentado. Decidían por mí. Diagnosticaban mis niveles de energía, mis deseos, mi existencia entera sin dirigir una sola mirada en mi dirección. No dije nada. Solo bajé la mirada hacia el intrincado patrón de mi plato, donde un trozo de espárrago se había enfriado. Me habían convertido en un fantasma dentro de mi propia vida. Y la peor parte era que yo se los había permitido. Había confundido mi silencio con paciencia. Ahora veía que solo había sido un permiso. 3 días después, un golpe seco sonó en la puerta de mi casa de huéspedes. Era Gerardo. Este era un evento raro. Evitaba mi pequeña casa como si tuviera la peste. Probablemente porque le faltaban grifos bañados en oro. Sostenía una botella de vino ridículamente cara, la cual empujó en mis manos con una sonrisa de vendedor. Para ti, Mateo, lo mejor de lo mejor. Él sabía que yo no bebía. Mi cardiólogo había sido perfectamente claro después de mi bypass. Este gesto no era amabilidad, era escenografía. Gerardo siempre fue un vendedor. Vendía sueños inmobiliarios. Vendía la imagen de la familia perfecta. Había visto a tipos como él toda mi vida. No solo entran a una habitación, evalúan su precio. No perdió el tiempo. Después de un comentario superficial sobre el clima, fue directo al grano. Mateo, estoy sentado sobre la oportunidad de mi vida, un subresort en Valle de Bravo. Es un trato casi cerrado, pero tuvimos un pequeño obstáculo con los permisos. Solo necesito un pequeño préstamo puente para liberar el papeleo, solo para demostrar liquidez, y se inclinó hacia adelante, con su loción asfixiando el aire. Sé que eres dueño de esta casa de huéspedes en su totalidad, solo está aquí, sin hacer nada. Lo único que tienes que hacer es apalancarla un poco. $500,000. Eso es todo. Sintió mi silencio y se apresuró a cerrar el trato. 6 meses máximo. Te devuelvo 700,000. Es un rendimiento del 40%, Mateo. No vas a encontrar eso en ningún lado. Lo observé. No solo estaba entusiasmado. Estaba desesperado.
Una fina capa de sudor se estaba acumulando en su frente. Gera, dije con la voz perfectamente nivelada. Tengo 71 años. Ya pasaron mis días de tomar riesgos. Mi dinero es para mi retiro y, francamente, para mis gastos médicos. La respuesta es no. El cambio fue inmediato. Fue como si le hubieran arrancado una máscara. La sonrisa se esfumó, reemplazada por una furia fría y reptiliana. Increíble, siseó. Simplemente increíble. Después de todo lo que hacemos por ti, vives aquí en nuestra tierra sin pagar un peso de renta. Yo pagué por esta casa, Gera. Lo interrumpí en voz baja. Y no mueves un solo dedo para ayudar a tu propia familia. Dios mío, eres un viejo egoísta. Dijo que yo vivía en su tierra. No sabía, o convenientemente había olvidado, un detalle. Cuando compré esta casa de huéspedes hace 10 años, no solo compré la casa, también compré la hectárea de tierra sobre la que estaba construida su inmensa mansión. Su contrato de arrendamiento por 99 años, por la cantidad simbólica de $1 al año, era conmigo. Él estaba viviendo en mi tierra. No tenía idea. Lanzó la botella de vino sobre mi mesa de centro con tanta fuerza que me hizo hacer una masmueca. Te vas a arrepentir de esto, viejo. Te vas a arrepentir de ser tan egoísta. Salió furioso, azotando la puerta. La vibración hizo temblar la fotografía de Isabel en mi escritorio. Una semana después, me desperté a las 3 de la mañana. Un dolor sordo se extendía por mi pecho, irradiando hacia mi brazo izquierdo. No era el dolor agudo y punzante de un infarto, sino el familiar y asfixiante agarre de la angina de pecho. Estrés. Mi cardiólogo me lo había advertido. No te hagas el héroe, Mateo. Pide ayuda. Mi primera llamada fue a la casa principal, a Valeria. Contestó al cuarto tono, con la voz espesa por el sueño y la molestia. Papá, ¿qué pasa? Es de madrugada. Hija, no me siento bien, dije, intentando mantener la voz firme. Tengo dolores en el pecho. No es terrible, pero ¿puedes llevarme a la clínica? Solo por precaución. Un pesado suspiro cruzó la línea telefónica. Era el sonido de una profunda inconveniencia. Papá, es en serio. Tengo la junta de la gala benéfica a primera hora de la mañana. Todo el comité va a venir a la casa. No puedo. Llama a una ambulancia si es tan grave. No exageres. Clic, colgó. No preguntó qué tan fuerte era el dolor. No preguntó si tenía miedo. Me dijo que estaba exagerando. El dolor en mi pecho se apretó. No venía de mi corazón. Venía de un lugar mucho más profundo. Pedí un Uber. Me senté en la parte de atrás de un Toyota Prius, agarrándome el pecho, y dejé que un extraño me llevara a la sala de urgencias. Era angina inducida por estrés. Me dieron una pastilla de nitroglicerina y me dejaron en observación durante 4 horas. Para las 9 de la mañana, me dieron de alta. Pedí otro Uber para volver a casa. Al acercarnos a los enormes portones de la propiedad, vi la Range Rover blanca aperlada de Valeria. No estaba estacionada en la casa principal. Estaba estacionada afuera de un spa en Polanco, su junta benéfica. No solo me faltaban al respeto. No solo me veían como un recurso para exprimir. Me veían como una molestia, un problema que gestionar, un recado que ignorar. Y ese fue el momento en que supe que algo tenía que cambiar. Solo que no sabía qué tan rápido se avecinaba. A la mañana siguiente, estaba sentado con una taza de café negro, viendo cómo la niebla se disipaba sobre la barranca, cuando un golpe seco e impaciente resonó en mi pequeña casa. No era Gerardo. Su forma de tocar era arrogante. Esta era profesional. Abrí la puerta y vi a un hombre con un uniforme impecable, sosteniendo un escáner digital y un sobre blanco y rígido. ¿Mateo Ríos? Preguntó, con voz plana. Soy de Mensajería Legal Express. Firme aquí. Firmé la pantalla. Me entregó el sobre y desapareció antes de que pudiera cerrar la puerta. Pesaba, pero no por el papel, sino por la intención. Mis manos estaban perfectamente firmes, mientras tomaba un abrecartas de mi escritorio, el mismo que Isabel me había regalado hace 30 años. Lo deslicé y saqué el contenido. Las palabras saltaron de la página, frías y precisas. Era una petición legal, una demanda, presentada en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Los demandantes eran Gerardo Valdés y Valeria Valdés. El demandado era yo. Escaneé la primera página. Mi visión se fue estrechando. Estaban solicitando una audiencia de emergencia. Estaban buscando un juicio de interdicción. La sangre no se me escurrió del rostro, no me zumbó en los oídos. En lugar de eso, una claridad fría y perfecta se posó sobre mí. Me estaban acusando a mí, Mateo Ríos, de estar mentalmente incapacitado.
Afirmaban que yo ya no era capaz de manejar mis propios asuntos financieros y médicos. Afirmaban que yo estaba senil. No era solo un insulto. No era solo avaricia. Esto era una ejecución legal. Querían borrarme, convertirme en una no persona, en un pupilo del Estado con ellos moviendo los hilos. Querían hacer que mi invisibilidad fuera oficial, legalmente vinculante. Pasé la página. Prueba A. La evidencia. Era un reporte diagnóstico de 3 páginas de un experto psicológico llamado Dr. Pedro Limón. Leí su evaluación. Afirmaba que yo exhibía signos severos de demencia, delirios de persecución y una incapacidad para comprender la realidad financiera. Concluía gravemente que yo era un peligro para mí mismo y para mis propios bienes. Me quedé mirando el nombre, Dr. Pedro Limón. Pedro Limón. Una carcajada fría y seca, más parecida a una tos, escapó de mis labios. Nunca había conocido a nadie llamado Pedro Limón en toda mi vida. No toqué la puerta. No dudé. Sostuve la petición legal en mi mano, el papel grueso resaltando en un blanco puro contra la piel manchada por la edad de mi mano, y caminé. Salí de mi pequeña casa, crucé el pasto perfectamente podado que separaba mi mundo del de ellos, y fui directo hacia la casa principal. Las puertas de cristal del patio estaban abiertas. Podía escuchar el sonido del hielo, tintineando en los vasos, y una música ligera y vacía sonando de fondo. Estaban junto a la alberca, tal como sabía que estarían. Valeria estaba recostada en un camastro, con lentes de sol y una revista balanceándose sobre su estómago. Gerardo estaba de pie junto a la barra exterior, sirviéndose otro cóctel. Se veían relajados, sin preocupaciones, como 2 depredadores que acaban de poner una trampa y esperan pacientemente a que su presa se desangre. Pisé el patio. La música se detuvo. Mi sombra cayó sobre Valeria. Se sentó asustada, bajándose los lentes de sol. «¡Papá! ¿Qué haces?» «Estás interrumpiendo nuestra...» Su voz se apagó cuando vio los papeles en mi mano. No me miró a la cara. Miró los papeles. Gerardo se dio la vuelta. Una sonrisa falsa pegada en su rostro. «Mateo, justo estábamos...» Y entonces vio la demanda. La sonrisa no solo se desvaneció. Se invirtió en una mueca de fastidio antes de enmascararla rápidamente con una falsa preocupación. Levanté el sobre. «¿Qué es esto?» Valeria se encogió, desviando la mirada hacia la alberca, incapaz de sostenerme la mirada. Pero Gerardo era un actor. Dejó su trago, se limpió las manos en una toalla y se cruzó de brazos. Estaba adoptando una posición de poder. «Papá», dijo, con la voz destilando una lástima condescendiente. «Esperábamos que no tuvieras que verlo así. Íbamos a hablar contigo justo antes de la audiencia. ¿Qué es esto?» «Es por tu propio bien», dijo Gerardo, dando un paso al frente. «Mira, después de ese pequeño incidente del infarto la semana pasada, Valeria y yo nos dimos cuenta de que ya no puedes cuidarte solo. Olvidas las cosas, te confundes. Tuve indigestión, Gera». Agitó la mano, descartando mi realidad. «Eso es lo que tú crees que fue, pero tenías dolor, estabas desorientado. ¿Qué pasa si la próxima vez es peor? Necesitas a alguien que administre las cosas por ti, alguien que proteja tus finanzas, que se asegure de que se paguen tus cuentas, que tome tus decisiones médicas, antes de que, ya sabes, te hagas daño». Me estaba aplicando luz de gas, usando el mismo incidente que ellos habían ignorado como prueba de mi incompetencia. Miré a mi hija. «Valeria, ¿esto es lo que quieres? ¿Estás firmando un papel que dice que tu propio padre está loco?» Ella finalmente me miró, pero sus ojos estaban fríos, reflejando el azul brillante del agua de la alberca. «Es lo mejor, papá. Solo intentamos ayudar. Te amamos, amor», dije. La palabra me supo a ceniza en la boca. Ni siquiera conocen el significado de la palabra. Fue entonces cuando la paciencia de Gerardo se quebró. La máscara del yerno preocupado se cayó, revelando al buitre que llevaba debajo. Se rió. Un sonido corto, agudo y feo. «Nos vemos en los tribunales, viejo», se burló. «Francamente, esto solo prueba nuestro punto. Estás paranoico». Eso es exactamente lo que dijo el doctor Limón. Levantó su vaso e hizo un brindis sarcástico. «Mejor ve a buscarte un defensor de oficio, porque en serio, de verdad no creo que puedas pagar un abogado de verdad». Eso fue todo. Esa fue la gota que derramó el vaso. Ese fue el momento en que el hombre que ellos creían que era un fantasma viejo, frágil y olvidadizo, murió. Y algo más, algo para lo que no podrían haberse preparado jamás, despertó. Caminé de regreso a la casa de huéspedes. Cerré la puerta y el sonido de la cerradura encajando en su lugar fue la cosa más fuerte que jamás había escuchado.
Fue el sonido de una línea dibujándose, un límite final y definitivo. Ellos creían que esta era la habitación de un anciano senil, una silenciosa caja beige para que yo dormitara, para que me administraran, para que me olvidaran. Nunca, ni una sola vez, habían visto la otra puerta. Era un pasillo sólido al fondo de mi vestidor, escondido detrás de un perchero con trajes viejos que nunca usaba. No estaba cerrado con una simple llave. Estaba cerrado con un escáner biométrico de huella dactilar. Presioné mi pulgar contra el cristal frío. La luz parpadeó en verde y un pesado cerrojo se deslizó con un clic silencioso y costoso. Entré. Este era mi verdadero hogar. No había cama, no había sillón reclinable, solo libreros del piso al techo, 3 monitores de computadora masivos, una pared de archiveros y un sistema de teléfono satelital encriptado dedicado. El aire era frío y quieto. Gerardo creía que yo era un burócrata retirado, un simple contador que había manejado los libros de una empresa de medio pelo en Querétaro. Creía que el mayor logro de mi vida había sido ahorrar lo suficiente para un retiro cómodo. No tenía idea. Hace 30 años en la Ciudad de México, yo no era Mateo. Los directores de las 500 empresas más importantes del país, senadores corruptos y políticos de alto nivel, todos tenían un nombre diferente para mí. Me llamaban el bisturí. Fui el investigador forense principal de la Secretaría de Hacienda. Yo era el hombre al que enviaban cuando los números no solo se veían mal, se veían imposibles. Yo no solo seguía el dinero, lo diseccionaba. Encontraba los tumores financieros, las cuentas ocultas, los libros secretos, que todos los demás pasaban por alto. Yo era el hombre que podía, y lo hizo, enviar a 2 ejecutivos de alto perfil a prisión con una sola hoja de cálculo. Me alejé de todo eso. Enterré a ese hombre. Lo enterré el día que Isabel recibió su primer diagnóstico. Cambié mi oficina segura y la emoción de la cacería por salas de espera de hospitales y calendarios de quimioterapia. Lo hice sin pensarlo 2 veces. Me convertí en un esposo de tiempo completo, luego en viudo, luego en un padre intentando reconectar con una hija que apenas conocía, y finalmente en un abuelo invisible. Dejé que el bisturí muriera porque mi familia necesitaba a Mateo. Hoy, Gerardo Valdés y mi hija acababan de darle al bisturí una muy buena razón para salir del retiro. Me senté en la consola, ignoré mi línea telefónica normal y levanté el auricular seguro. Mis dedos no temblaron al marcar el número de 11 dígitos. Era un número que no había usado en 10 años, pero uno que nunca, jamás había olvidado. Sonó 2 veces. Una voz aguda y profesional contestó del otro lado. Alba Herrera. Alba, dije. Soy Mateo Ríos. Hubo una pausa, no de confusión sino de impacto, de reconocimiento, señor Ríos. Su voz de pronto se quedó sin aliento. Dios mío, creí que se lo había tragado la tierra. Mi padre, él pregunta por usted todo el tiempo. Siempre se preguntó qué le pasó al bisturí. Estoy en la Ciudad de México, Alba. Te necesito aquí mañana. Trae a tu mejor equipo, a los que saben cómo escarbar. Otra pausa, más corta esta vez. La conmoción había desaparecido, reemplazada por el acero que yo recordaba. Solo diga la palabra, Mateo. ¿Qué hicieron? Solicitaron un juicio de interdicción, dije, con voz plana. Dicen que estoy senil. Quieren tomar el control de todo. Un sonido atravesó el teléfono. Fue una carcajada, no una humorística, sino un ladrido corto y seco de incredulidad. ¿Están diciendo que usted está senil? No tienen idea, ¿verdad? No tienen idea de a quién acaban de intentar meter en una jaula. Su voz ahora era puro negocio. Entendido, bisturí. Voy para allá. Solo dígame, ¿dónde quiere que haga el primer corte? Alba Herrera llegó a las 10 de la mañana en punto. No parecía una abogada de alto poder de la capital. No había un coche ostentoso, ni una bolsa de miles de dólares. Llevaba un sencillo traje de pantalón oscuro. Tenía el cabello recogido en un moño severo y sus ojos eran del color del acero frío. Llevaba un solo maletín delgado. Era el polo opuesto de Gerardo Valdés. Ella era sustancia, no estilo. Era la hija de su padre. No perdió el tiempo en cortesías. Entró a mi oficina oculta. Sus ojos barrieron la habitación una sola vez, asimilando los servidores, los monitores, los archiveros con candado. Dio un único asentimiento de apreciación. De verdad no tienen idea, ¿cierto? Dijo. No era una pregunta. Creen que soy un anciano confundido, respondí deslizando la demanda por mi escritorio. Han presentado su prueba. Prueba A, un tal doctor Pedro Limón. Alba levantó el documento. No lo leyó todo.
Sus ojos simplemente escanearon el nombre y la firma. Doctor Pedro Limón. Evaluación psicológica. Entendido. Abrió su maletín de golpe, sacó una tablet y tecleó el nombre en una base de datos segura. Deme 3 horas, dijo. Tómate 2, respondí. Sonrió, una sonrisa delgada y afilada que no le llegó a los ojos. Lo llamo en una. Se fue tan silenciosamente como llegó. Durante la siguiente hora no me limité a esperar. Comencé mi propio trabajo. Empecé a mapear la arquitectura financiera de Valdez Holdings GP y las otras empresas fantasma que sabía que él había creado. Estaba armando el esqueleto. Alba me iba a traer la carne. Mi línea segura zumbó exactamente 58 minutos después. Contesté, Mateo. Alba, eso fue rápido. No fue difícil, respondió, su voz nítida, digital y desprovista de emoción. Cuando son tan descuidados, los hilos simplemente están tirados en el piso esperando a que alguien los jale. Mateo no va a creer esto. Pruébame. De acuerdo, primero. El doctor Pedro Limón no es psicólogo. Esperé. No es psiquiatra. No es neurólogo. Ni siquiera es médico general. Podía sentir el pero acercándose. ¿Qué es, Alba? Es dentista. Dejé que la palabra flotara en el aire. Un dentista. Un hombre que raspa sarro y tapa caries. Un hombre que había firmado un documento legal declarándome mentalmente incompetente. La pura y desnuda arrogancia de esto era asombrosa. Un dentista, repetí, con voz plana. O lo era dentista, corrigió Alba. El Consejo Odontológico le revocó la licencia hace 5 años permanentemente. Ahora estábamos llegando a alguna parte. Esta era la primera pieza real. ¿Por qué? Elija su veneno, dijo. Podía escucharla teclear. Fraude masivo de seguros, cobro por cirugías inexistentes y su especialidad, prescripción ilegal de opioides, miles de pastillas. Manejaba una fábrica de pastillas desde una placita comercial en Naucalpan. Así que Gerardo no había encontrado a un experto al que pudiera sobornar. Había encontrado a un criminal, un profesional caído en desgracia, inhabilitado, desesperado por dinero y ya comprometido. Un hombre que no tenía nada más que perder. Esta revelación, sin embargo, llevaba al verdadero conflicto, a la pregunta que importaba más que la respuesta. Alba, dijo, inclinándome hacia adelante. Eso es muy específico. Ese no es un nombre que encuentras en Google. Un desarrollador inmobiliario de alto vuelo como Gerardo no conoce a un dentista en desgracia de Naucalpan, nada más porque sí. ¿Cómo lo encontró? Eso, dijo Alba, tensando la voz, es en lo que pasé los últimos 40 minutos escarbando. Tiene razón. No fue una conexión social. No fue un hallazgo al azar. Fue un vínculo financiero. Continúa. Estoy viendo el expediente criminal de Limón en este momento. Cuando lo arrestaron hace 5 años, enfrentaba 10 cargos por delitos graves. La fianza se fijó en $100,000. No los tenía. ¿Un fiador de fianzas? Murmuré, mi mente ya conectando los puntos. Exactamente. Una afianzadora cubrió el pagaré, pero requerían un aval, alguien que confirmara para poner la garantía en caso de que Limón se fugara. Sentí una frialdad asentarse en mi pecho que no tenía nada que ver con mi condición cardíaca. ¿Quién garantizó la fianza, Alba? Hizo una pausa solo por un segundo para dejar que el impacto aterrizara. Una empresa fantasma, una LLC registrada en Delaware con administración de activos de propósito único. ¿Cuál es el nombre de la empresa? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Valdez Holdings GP, dijo. Dios mío, me recargué en mi silla. Las piezas no solo encajaron en su lugar, se estrellaron unas contra otras. Gerardo no había encontrado al doctor Limón la semana pasada. No lo había sobornado el mes pasado. Había sido dueño de él durante 5 años. Pagó la fianza del hombre. Probablemente pagó a su abogado defensor. Había mantenido a este activo sucio y comprometido atado a una correa escondido en su bolsillo trasero durante media década. Esperando el día en que necesitara que un doctor firmara un pedazo de papel. Este no fue un acto impulsivo de avaricia, porque le negué el préstamo. La solicitud del préstamo, eso fue solo él midiendo el agua a los camotes. Este era un plan de contingencia. Fue premeditado. Había estado planeando declararme incompetente y apoderarse de mis bienes durante años. Alba, dije, con voz baja y dura. Has desarmado su arma principal. Neutralizaste al experto médico. Ahora es mi turno. Tú sigue escarbando en el lado legal. Encuentra todo lo que puedas en los expedientes del caso de Limón. Encuentra el nombre del abogado que Gerardo contrató. Yo me encargo de los números, asintió, ya casi saliendo por la puerta.
Tenga cuidado, bisturí. Ellos debieron tenerlo, respondí. Cerré la puerta de mi oficina, el mundo encogiéndose al resplandor de mis 3 monitores. Aquí era donde yo vivía, no en la silenciosa casa de huéspedes, sino aquí, dentro de los datos. Gerardo creía que yo era una reliquia. Creía que las finanzas de mi época se hacían en libros de contabilidad de papel con viseras verdes. No tenía concepto de lo que yo era. Yo era un fantasma digital y estaba a punto de acechar cada servidor que él hubiera tocado en su vida. Empecé con la empresa que pagó la fianza de Limón, Valdez Holdings GP. Era una LLC en Delaware, por supuesto, anónima, blindada. Gerardo era descuidado, pero no era estúpido. Conocía los fundamentos de la protección de activos. Había creado capas en su estructura corporativa. Valdez Holdings era propiedad de Valle Crest Properties LLC, que a su vez era propiedad del fideicomiso familiar Valdez, una linda matriosca de entidades legales diseñada para hacer imposible ver quién era realmente el dueño de qué. Pero cometió un error de novato, un error crítico y fatal. Era arrogante, tenía prisa y era tacaño. Para registrar todas estas diferentes LLC, para presentar el papeleo ante las autoridades en Delaware y México, para abrir las cuentas bancarias, usó el mismo correo electrónico personal para todas y cada una de ellas. Era una dirección vieja, una cuenta desechable que probablemente creyó que era ingeniosa. Gevaldes.lal.com, una cuenta en la que probablemente no había iniciado sesión en años, una cuenta que él creía muerta y enterrada hace mucho. No sabía que los servidores de correo antiguos nunca borran nada realmente. No necesitaba hackear su correo. Eso sería ilegal, y yo iba a hacer esto apegado a la ley. Pero no necesitaba leer su correo, solo necesitaba ver con quién estaba hablando. Pasé la dirección de correo por una serie de bases de datos a las que todavía tenía acceso, puertas traseras en el sistema financiero central que la Secretaría de Hacienda había configurado hace décadas y que olvidaron cerrar. Estaba buscando patrones, correspondencia con bancos, transferencias, solicitudes de préstamos. En 20 minutos tuve un acierto, uno grande. La dirección de correo estaba vinculada a una sala de datos segura, una bóveda virtual donde prestamistas y prestatarios intercambian documentos financieros confidenciales. Y Gerardo había estado muy ocupado. La sala de datos no era con un banco normal, no era un Banorte o un Santander, era con una firma de capital privado, un nombre que hizo que se me erizaran los vellos de los brazos. Citadel Apex Capital. Estos no eran banqueros, eran capitalistas buitre. Ellos no dan préstamos a negocios estables. Encuentran a hombres desesperados como Gerardo, hombres que ya han sido rechazados por todos los demás, y les ofrecen un salvavidas atado a un ancla. No tenía acceso a las salas de datos en sí, pero tenía acceso a los registros del servidor. Podía ver los nombres de los archivos, podía ver los asuntos de los correos, y eso era todo lo que necesitaba. Era una masacre. El trato de 9 cifras de Gerardo en Valle de Bravo no era algo seguro. Era un desastre categórico. No solo se había topado con un obstáculo, se había quedado sin dinero a la mitad de la construcción. Había falsificado sus reportes de liquidez para conseguir el préstamo inicial. Les había mentido a sus contratistas, quienes ahora estaban presentando embargos precautorios. No solo había quemado unos cuantos millones, los registros mostraban una quema de capital total de $50 millones. 50 millones, y Citadel Apex se había enterado. Los correos ya no eran amables, eran frenéticos, una avalancha de avisos de incumplimiento automatizados. Luego, los correos personales. Gerardo suplicando por una prórroga. Solo otros 60 días. El proyecto es sólido. Un problema temporal de flujo de efectivo. Y luego el correo final, el que explicaba todo. Era de Citadel Apex, enviado hace una semana, el día después de que le negué a Gerardo su solicitud de préstamo de $500,000. Era una llamada de capital. El fondo no solo estaba enojado, estaban activando la cláusula de emergencia en su contrato. Estaban exigiendo un pago de intereses en una sola exhibición de inmediato, no de $500,000. 5 millones de dólares. Le dieron un plazo, 10 días hábiles. Si no pagaba, no solo embargarían la propiedad de Valle de Bravo, activarían la cláusula de garantía cruzada en su contrato, una cláusula que estaba seguro de que había firmado sin leer, lo que significaba que embargarían todo.
Su empresa Valdés Holdings, la mansión, la Range Rover de Valeria, cada centavo en cada cuenta a su nombre, lo iban a aniquilar. Me quedé mirando la pantalla, las piezas encajando en su lugar con una lógica aterradora y perfecta. No necesitaba mis 500,000 como préstamo puente. Lo necesitaba como un desesperado pago de buena fe para mantener a raya a los lobos. Y cuando le dije que no, activó su plan de contingencia, el plan sobre el que había estado sentado durante 5 años. No solo quería mi pequeña casa de huéspedes. No me estaba demandando para tomar el control de mi fondo de retiro. Me estaba demandando porque estaba en bancarrota. Me estaba demandando para ponerle las manos encima a todo mi patrimonio. Un patrimonio que claramente creía que valía mucho más que el $500,000 que había pedido. Necesitaba liquidar todo lo que yo poseía, no para construir su resort, sino para salvar su propio pellejo. No solo intentaba robarme, estaba intentando sacrificarme para salvarse a sí mismo. Una nueva pregunta se formó en mi mente, una pregunta fría y dura que se asentó en mi estómago. Un momento, Gerardo estaba en bancarrota. Estaba enfrentando una llamada de capital de $5 millones. Era un animal acorralado sangrando dinero por cada poro. Entonces, ¿de dónde sacó el efectivo para atacarme? Una demanda como esta, incluso una fraudulenta, no es barata. Los abogados, incluso de la calaña carroñera que él contrataría, exigen anticipos. No trabajan a crédito, y el doctor Limón, un criminal inhabilitado y en desgracia. Él no habría firmado su nombre en un documento de perjurio por una promesa. Habría exigido dinero en efectivo por adelantado, y mucho. ¿De dónde sacó Gerardo? Un hombre que no podía pagar sus propias cuentas. 50 o $100,000 en efectivo líquido para presentar esta demanda. Mi mente regresó a la cena del domingo, a Gerardo presumiendo sobre su trato en Valle de Bravo, pero también a Valeria. ¿De qué estaba presumiendo ella? Me quedé helado. Era su organización benéfica, la próxima gala, la recaudación de fondos. El corazón se me hundió. Cuando Isabel murió, tomé una parte del dinero de la venta de nuestra casa en Querétaro, varios millones de dólares, y los coloqué en un fideicomiso benéfico. Lo llamé la Fundación Isabel Ríos. Su misión era financiar el tipo de investigación oncológica en etapa temprana que podría haberla salvado. Hice a Valeria la directora administrativa. Creí que le daría un propósito, que le daría una conexión con la madre que había perdido. Yo era el fundador, por supuesto, con plenos derechos de supervisión, pero nunca los había ejercido. Confiaba en ella. Era el nombre de mi esposa, era mi hija. Levanté el teléfono y marqué al banco privado que manejaba los activos de la fundación. Un banquero con el que no había hablado en 5 años contestó, su voz llena de sorpresa cuando me identifiqué. Señor Ríos, qué placer. Nosotros, usualmente, solo escuchamos de Valeria. Estoy seguro de que sí, dijo, con voz fría. Estoy invocando mis derechos de fundador. Necesito un estado de cuenta completo y detallado de todos los gastos y transferencias de la Fundación Isabel Ríos de los últimos 12 meses. Lo necesito en los próximos 5 minutos. Correo seguro. Señor, eso podría tomar algo de tiempo para compilarse. 5 minutos, dije, y colgué. Mi bandeja de entrada segura emitió un sonido 3 minutos después. El PDF estaba adjunto. Abrí el archivo. Mis manos estaban perfectamente quietas. Miré la línea superior. El valor total de los activos se suponía que debía ser mucho más de $3 millones. El número que me devolvía la mirada era de $412,000. Desplacé la pantalla hacia abajo, mi sangre convirtiéndose en hielo. La fundación estaba desangrando dinero. Vi las pequeñas donaciones habituales que esperaba. 5,000 para un laboratorio de investigación aquí, 10,000 para un hospicio allá. Y entonces vi los otros cargos. Honorarios administrativos, honorarios de consultoría, servicios de planeación de eventos. Eran masivos. $150,000 pagados hace 2 meses. El destinatario, Valdés Holdings GP, la empresa de Gerardo, le había cobrado a la organización benéfica de su esposa por consultoría. Otro cargo, $80,000 por servicios de planeación de gala. El proveedor aparecía como Eventos Premier de México LLC. Me tomó menos de 60 segundos rastrear el nombre. Era una empresa fantasma registrada hace 3 meses. Su dirección corporativa era un apartado postal, y el único propietario listado en el registro, Gerardo Valdés. Gerardo
Se estaba pagando a sí mismo $80,000 para planear su propia fiesta. Pero la pieza final, Devastadora. la evidencia que destrozaba el alma, no estaba en los conceptos de los gastos. Estaba en el comprobante de pago. Hice clic en los enlaces a los cheques escaneados. Todas las transacciones super. El cheque por $150,000 para Valdez Holdings. El cheque por $80,000 para Eventos Premier de México. Miré la línea de la firma. La firma elegante y fluida que autorizaba las transferencias. No era de Gerardo, era de Valeria Valdez. Cerré los ojos. Me había preparado para la corrupción de Gerardo. Era una serpiente y las serpientes muerden. Es su naturaleza. Incluso me había preparado, en alguna parte de mi corazón, para descubrir que Valeria era débil, tonta, manipulada. Que Gerardo la había engañado o intimidado para hacerlo. Pero esto no era debilidad. Esto era una sociedad activa. Esto era complicidad. Estas eran sus firmas, claras como el día. Ella no solo estaba siendo manipulada, era una participante activa en el saqueo del legado de su propia madre. Estaba robando dinero destinado a pacientes con cáncer, robándolo de un fondo que llevaba el nombre de su madre, y estaba usando ese dinero robado ¿para qué? ¿Para financiar la fantasía colapsada de su esposo? No, era peor. Miré las fechas. La primera transferencia importante fue hace 6 semanas. La segunda fue hace 3 semanas. Este era el capital semilla. Este era el dinero que estaban usando para pagar a los abogados para que me declararan loco. No solo me estaban robando, estaban usando la memoria de Isabel para financiar la ejecución de su esposo. Había creído que existía una línea de decencia, de familia, de compasión humana básica que mi hija no cruzaría. Me equivoqué. No solo estaba perdida, no solo era débil, era una coconspiradora, y en ese momento dejó de ser la víctima en esta historia. Dejó de ser mi hija. Se convirtió en el enemigo. Me quedé mirando la firma de Valeria en el cheque escaneado, el elegante bucle de su V, la firma que había pagado al abogado para declararme demente usando el dinero de su madre. En ese momento, el dolor que sentía, la conmoción, la profunda tristeza, no solo se desvanecieron, se evaporaron, fueron reemplazados por algo más, algo frío, afilado y perfectamente claro. El bisturí estaba de vuelta en el quirófano. Levanté la línea segura. Alba, contestó al primer tono. Mateo, ya estoy escarbando en el bufete de abogados que contrataron. Son carroñeros, pero son conocidos por... No importaba. La interrumpí. Mi voz sonaba diferente incluso para mí. Era plana, dura, como acero pulido. Cambio de planes, Alba. ¿Qué? ¿Qué cambio de planes? Ya no estamos a la defensiva, dije. No vamos a refutar su caso. Vamos a acabar con ellos. Vamos a destrozar todo esto, de raíz. He terminado. Hubo un silencio en la línea. Mateo dijo. ¿Qué encontró? La firma de mi hija en cheques de la fundación de mi esposa. Usaron el dinero de Isabel para financiar este ataque. Dios mío, Mateo, ahórrate la lástima, dije. Necesito datos. Encontraste el fondo buitre con el que está enredado, el que está a punto de aniquilarlo. Necesito su nombre ahora. Escuché el clic rápido y preciso de su teclado. Está en mora con un fondo llamado Citadel Apex Capital. Mateo, estos tipos son monstruos. No negocian. Simplemente liquidan. Sé exactamente quiénes son, dijo. Y por primera vez en una década, una sonrisa fría y delgada asomó a mis labios. Citadel Apex Capital. No solo estaba familiarizado con el nombre, estaba familiarizado con el hombre que lo construyó desde cero. Jaime Carranza. Alba no lo sabía. Nadie lo sabía. Hace 30 años, allá en la capital, Jaime Carranza, solo un joven corredor de bolsa arrogante y bravucón, que se había enredado en el escándalo del corporativo Enright. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores lo iba a procesar, lo iban a acusar de conspiración y a arrojar a una prisión federal durante 20 años. Estaban convencidos de que era parte del fraude. Estaban equivocados. Era ambicioso, sí, arrogante, absolutamente, pero no era un criminal. No entonces. Yo era el investigador principal de ese caso. Fui el que pasó 3 noches sin dormir, escarbando entre los datos del servidor, más allá de los libros contables alterados, y encontró la evidencia exculpatoria. Las operaciones originales con marca de tiempo que probaban que Jaime era una víctima del fraude, no un participante. Lo salvé. Salvé su carrera. Lo salvé de la prisión. Lo hice porque era la verdad, y mi trabajo era hacer que los libros cuadraran.
Jaime Carranza pasó a construir Citadel Apex hasta convertirlo en un imperio de miles de millones de dólares. Nunca lo olvidó. Me había llamado una vez, hace 10 años, después de que Isabel falleció. Su voz era tranquila. Mateo había dicho, sé lo que hiciste por mí. Si alguna vez necesitas algo, una nueva vida, una nueva carrera, un cheque en blanco, solo llama. Nunca llamé hasta hoy. Alba, dije, mi voz puro negocio. Yo me voy a encargar de Citadel Apex. Tú, necesito que hagas otra cosa de inmediato. Necesito que redactes una orden de embargo y ejecución. ¿Una orden? ¿Bajo qué fundamentos? No tenemos una sentencia, Mateo. La tendrás, dije. Cambié de línea, mis dedos ya marcando un número que conocía de memoria. Una línea directa privada a la oficina personal de Jaime Carranza. Su asistente intentó bloquearme. El señor Carranza está en una junta de consejo. Dile que el bisturí está en la línea, dije. Dile que es sobre Enright. Estuve en espera menos de 3 segundos. Mateo. Su voz era retumbante, segura, pero contenía un rastro de miedo. El miedo a un fantasma del pasado. Mateo Ríos. ¿Está todo bien? Hola, Jaime, dije. Ha pasado mucho tiempo. No llamo por los viejos tiempos. Llamo para cobrar mi ficha. Silencio. Luego, una palabra. Nómbralo. Tienes un préstamo a nombre de un hombre llamado Gerardo Valdés. Un proyecto en Valle de Bravo. Está en mora. Está en bancarrota. ¿Valdés? Lo escuché teclear. Sí. Un desastre de 50 millones. Mi equipo se está moviendo para embargar sus activos el lunes. El hombre es un idiota. No quiero que embargues sus activos, Jaime. Quiero que me vendas la deuda. Toda. El pagaré, la garantía, el incumplimiento, todo. ¿Vendértela a ti, Mateo? Es papel tóxico. No la estoy comprando como inversión, dijo. Quiero ser su único acreedor. Te transferiré el capital pendiente completo. Los 5 millones ahora mismo desde un fideicomiso ciego. Sin rastro de papel hacia mí, solo una transferencia silenciosa de propiedad. Era inteligente. No preguntó por qué. ¿Quieres ser el monstruo, Mateo? Bien, me salvaste la vida. Es lo menos que puedo hacer. Ladró órdenes a alguien fuera del teléfono. Mis abogados ejecutarán la transferencia. Estará hecho en 1 hora. La deuda es tuya. Gracias, Jaime. No, Mateo, dijo con voz mortalmente seria. Gracias a ti. Buena cacería. Colgué. Llamé a Alba de vuelta. Está hecho, dije. Citadel Apex ya no tiene el pagaré. Lo tengo yo. Alba contuvo el aliento. Pude escuchar su aguda inhalación. Mateo, compraste su deuda. Eres su banco. Soy su pesadilla, corregí. Ahora termina de redactar esa orden de embargo. Ha incumplido un préstamo de 5 millones de dólares conmigo. Quiero el gravamen sobre esa mansión. Quiero sus autos. Quiero su LSC Valdés Holdings. Lo quiero todo. Le tendré al notario en su puerta en una hora. No, dije, no. Tú conserva ese papel. Él está esperando una pelea sobre mi cordura. No tiene idea de que su vida entera está en juego. No lo vamos a notificar. No le vamos a advertir. Miré la fecha en la petición, la fecha de la corte. Vamos a entrar a esa sala del tribunal y se lo vamos a entregar en las manos, justo frente al juez. Estamos en un largo pasillo iluminado con luces fluorescentes afuera de la sala 5B. Alba Herrera me mira, con el rostro impasible, sosteniendo un solo maletín delgado. Mateo, ¿estás listo? Me ajusté los puños de la camisa. No llevaba los suéteres de punto suave ni las prendas de pana a las que estaban acostumbrados. No llevaba la ropa de un hombre desvaneciéndose en una invisibilidad beige. Hoy llevaba armadura. Era un traje gris carbón de un solo botón de Savile Row. No me lo había puesto en más de una década. La última vez que me lo puse, estaba entrando a una sala de audiencias para testificar ante el comité bancario del Senado. Aún me quedaba perfecto. Me había cortado el pelo. Estaba bien afeitado. Yo no era el hombre que ellos creían que era. Yo era el hombre que había sido. Estoy listo, dije. Las puertas se abrieron. Entramos. La sala del tribunal era pequeña, beige y olía a café rancio y cera para pisos barata. Era exactamente el tipo de habitación sin alegría donde las vidas son desmanteladas en silencio. Gerardo y Valeria ya estaban sentados en la mesa de los demandantes. Estaban susurrando, mareados de anticipación. Su abogado, un hombre con un traje brillante y demasiado gel en el cabello, estaba acomodando papeles, luciendo supremamente confiado. Luego me vieron. Observé el rostro de mi hija. Levantó la vista, me vio con mi traje, y una risita nerviosa y reprimida escapó de sus labios. Se tapó la boca con la mano, pero le temblaban los hombros. Se inclinó y le susurró algo a Gerardo. Casi podía escucharlo. Míralo.
Papá cree que esto es un funeral o algo así. Gerardo solo me miró. Sus ojos barrieron mi traje, mi postura, y simplemente sonrió con sorna. Negó con la cabeza lentamente, con una mirada de profundo y lastimero desprecio en su rostro. Para él, esto no era dignidad. Era un patético esfuerzo desesperado, un animal moribundo inflando su pelaje. Su abogado me echó un vistazo. Me midió como a un anciano frágil de 71 años jugando a disfrazarse y me descartó. Volvió a sus notas. No tenía ni idea. Me senté en la mesa del demandado. Alba colocó su delgado maletín sobre la mesa y se sentó a mi lado, un pilar de fuerza silenciosa y enroscada. No dijimos nada, solo esperamos. De pie, entonó el alguacil, con voz aburrida. Nos pusimos de pie. El juez entró por una puerta lateral, con toga, luciendo cansado. Parecía un hombre que había visto demasiado y al que le pagaban muy poco. Se acomodó en su silla de respaldo alto, el cuero gimiendo bajo su peso. Pueden sentarse. Se puso un par de lentes de lectura con montura dorada y tomó el expediente del día. Su placa con el nombre decía, Juez Juan Carmona. Buenos días, murmuró con voz monótona. Estamos aquí por el primer asunto en la agenda, caso número 881P, en el asunto del juicio de interdicción de Mateo Ríos. Leyó el nombre, luego, como dictaba el procedimiento, levantó la vista de sus papeles. Miró por encima de sus lentes para identificar al demandado. Me miró directamente a mí. El aire abandonó la habitación. El juez no solo hizo una pausa, se congeló. Su rostro, que había sido una máscara de burocracia cansada, se puso blanco, ceniciento. Sus ojos, magnificados por los lentes, se abrieron de par en par con incredulidad. El bolígrafo barato que sostenía se le resbaló de los dedos. Repiqueteó fuertemente sobre el escritorio de madera, el sonido haciendo eco en la sala del tribunal silenciosa y muerta. Gerardo y Valeria lo miraban, confundidos. Su abogado levantó la vista, molesto por la interrupción. La mano del juez, la que había dejado caer la pluma, temblaba visiblemente. Me miró fijamente, con la boca ligeramente abierta. Se inclinó hacia adelante, olvidándose de sí mismo, hacia el micrófono de cuello de ganso en su escritorio, y con una voz que pretendía ser un susurro, pero que fue captada y amplificada, una voz de puro y absoluto impacto, dijo una sola cosa. Dios mío, ¿es realmente él? Todas las cabezas en la sala giraron. Ya no miraban al juez, todos me miraban a mí. Los rostros de Gerardo y Valeria estaban en blanco por la confusión. ¿Qué estaba pasando? Esto no era parte de su plan. Yo también lo reconocí. Oh, sí, lo reconocí. Juan Carmona. Pero el hombre que yo conocía no era un juez de 60 años con rostro cansado. El hombre que yo conocía era un fiscal asistente de 35 años, aterrorizado, ambicioso y rebasado por las circunstancias. Le habían entregado el caso más grande de su joven carrera, el fraude del corporativo Enright, un castillo de naipes de miles de millones de dólares. Y estaba perdiendo. Su caso se estaba desmoronando. Sus testigos estrella estaban desacreditados. Estaba a punto de perder, y habría terminado su carrera antes de que empezara, hasta que su testigo experto subió al estrado. Yo fui ese testigo experto. Yo fui el hombre al que trajeron cuando los números eran un enredo de mentiras. Fui el que, en un solo día, tomó un fraude multimillonario y lo dejó al desnudo en una sola hoja de cálculo para que el jurado lo viera. Yo fui el que metió a 12 directores ejecutivos y a sus contadores en prisión. Juan Carmona no solo me conocía. Yo lo había hecho. Le había entregado su carrera en bandeja de plata. El rostro del juez Carmona estaba pálido. Se aferró a los bordes de su escritorio. Ya no estaba mirando a un anciano senil. Estaba mirando a un fantasma de su pasado. Estaba mirando al hombre al que solían llamar el bisturí. Finalmente apartó los ojos de mí y lenta y deliberadamente giró su mirada hacia la mesa de los demandantes. Fulminó con la mirada al abogado resbaladizo y sonriente de Gerardo. «Abogado», dijo el juez, su voz ya no cansada, sino afilada, fría y peligrosa. ¿Es usted consciente de quién es su demandado? El abogado, desconcertado, se puso de pie. Es Mateo Ríos, su señoría, un jubilado. El juez Carmona soltó un aliento corto y áspero. No fue una carcajada, fue una advertencia. No, abogado, dijo, su voz resonando en la sala silenciosa. Ese es el bisturí, Ríos. Buena suerte, la va a necesitar. El abogado de Gerardo, un hombre llamado Fiero, parecía como si acabara de tragarse un insecto. Sudaba visiblemente. Miró hacia Gerardo, quien hizo un gesto brusco y furioso con la mano. Sigue adelante.
Fiero, visiblemente alterado por la reacción del juez, barajó sus papeles. Su señoría, los demandantes llaman a nuestro primer y principal testigo al estrado, el doctor Pedro Limón. Una puerta lateral se abrió. Un hombrecito grasiento con un traje que le quedaba mal se escabulló en la sala del tribunal. Parecía menos un doctor y más un hombre que vive en un sótano. Evitaba mirar a nadie, especialmente al juez. Subió al estrado, con la mano temblándole mientras prestaba juramento. Fiero, intentando recuperar el equilibrio, comenzó. Doc Limón, ¿tuvo ocasión de evaluar al demandado? ¿Mateo Ríos? Lo hice, dijo Limón, su voz aceitosa y ensayada. Estaba leyendo de un guión. Realicé una evaluación psicológica completa. ¿Y cuáles fueron sus hallazgos? El doctor Limón se puso un par de lentes manchados. El señor Ríos se presentó con signos severos de deterioro cognitivo. Su memoria a corto plazo es francamente inexistente. Exhibe síntomas clásicos de delirio paranoide, particularmente respecto a las finanzas de su familia y las intenciones de ellos hacia él. Me quedé perfectamente quieto. Estaba describiendo al hombre que ellos querían que yo fuera. En su opinión profesional, doctor, presionó Fiero. ¿Es el señor Ríos capaz de manejar sus propios asuntos? Absolutamente no, dijo Limón, negando con la cabeza con falsa tristeza. Es un peligro para sí mismo y para sus propios bienes. Requiere supervisión de tiempo completo inmediata. Fiero sonrió, una sonrisita débil y triunfante. Gracias, doctor, su testigo. Se sentó, luciendo aliviado. Alba Herrera se puso de pie. No tenía una pila de papeles. No tenía una laptop. Sostenía una sola hoja de papel mientras caminaba lentamente hacia el estrado de los testigos. La sala del tribunal estaba en silencio. Buenos días, doctor Limón, dijo. Su voz era educada, baja, pero cortó la habitación como un bisturí. O quizás debería llamarlo señor Limón. ¿Es señor, no es así? Limón parpadeó, confundido. Es doctor. ¿Lo es, su señoría? No tengo ningún registro de que el señor Limón sea un psicólogo o psiquiatra o neurólogo con licencia. Se volvió hacia él. Señor Limón, ¿qué clase de doctor es usted? Yo tengo antecedentes médicos, tartamudeó, mirando a Fiero en busca de ayuda. Fiero saltó. Objeción, relevancia. Esto es sobre el carácter. Denegada, espetó el juez Carmona, con los ojos fijos en Limón. Siéntese, abogado. El testigo responderá a la pregunta. ¿Cuáles son sus antecedentes médicos, señor Limón? Limón tragó saliva. Yo fui dentista. Un murmullo recorrió la corte. El rostro de Gerardo estaba blanco. Un dentista, repitió Alba, dejando que la palabra flotara en el aire. O para ser más exactos, un ex dentista. ¿No es así, señor Limón? Estoy retirado, mintió. ¿Retirado? La voz de Alba era afilada. O su licencia para practicar la odontología fue revocada permanentemente por el Estado en 2019. Limón empezó a temblar. Eso no. Es de registro público, señor Limón. Continuó Alba, implacable. Revocada por mala conducta grave, específicamente por fraude de seguros, y por operar una fábrica ilegal de prescripción de pastillas, desde su consultorio en Naucalpan. ¿Es eso correcto? Limón no tuvo respuesta. Era una rata acorralada mirando salvajemente entre Gerardo y el juez. El abogado de Gerardo estaba de pie otra vez. Objeción, objeción. Esto es acoso. Esto es un contrainterrogatorio, abogado, ladró el juez. Y es fascinante. Por favor, continúe, licenciada Herrera. Alba dio un paso más cerca del estrado. Solo una pregunta más, señor Limón, para su opinión experta. ¿Recibió usted o no recibió un pago de $25,000 de una corporación llamada Valdés Holdings GP 3 días antes de firmar este diagnóstico fraudulento? ¡Objeción! Gritó Fiero, quebrándosele la voz. Especulación sin fundamento. Alba ni siquiera lo miró. Se volvió hacia el juez. Su señoría, tengo el registro de la transferencia bancaria justo aquí. Caminó hacia el proyector y colocó la única hoja de papel sobre el cristal. La imagen destelló en la pared un recibo crudo en blanco y negro para que toda la sala del tribunal lo viera. De Valdés Holdings GP para Pedro Limón. Cantidad $25,000. Concepto, consultoría. El rostro del juez Carmona se tornó de un rojo profundo y furioso. Fulminó con la mirada a Limón, quien parecía estar a punto de vomitar. Señor Limón, la voz del juez era un rugido bajo de trueno. Está usted bajo juramento. Acaba de cometer un perjurio flagrante y atroz en mi tribunal. Ha presentado un documento fraudulento ante esta corte en una conspiración criminal con los demandantes. Señaló con un dedo tembloroso al alguacil. Alguacil,
Ponga a este hombre bajo custodia. Está bajo arresto por perjurio. El sonido de las esposas cerrándose hizo eco en el silencio atónito. Valeria soltó un pequeño y aterrorizado chillido. Gerardo estaba rígido, mirando a su testigo estrella ser llevado. Su caso entero acababa de ser esposado. El abogado de Gerardo Fiero estaba completamente a la deriva. Balbuceaba, con sus notas esparcidas. Su testigo estrella estaba esposado. Su caso entero se había evaporado, y el juez lo miraba como si fuera algo que acababa de raspar de la suela de su zapato. Gerardo estaba más que pálido. Estaba de un rojo furioso y manchado. Vibraba de rabia. Agarró a Fiero por la manga y le siseó algo al oído. Fiero, luciendo aterrorizado de su propio cliente, se puso de pie temblorosamente. Su señoría tartamudeó. Mi cliente, el señor Valdés, quisiera subir al estrado para aclarar este desafortunado malentendido. El juez Carmona levantó una ceja. Oh, lo desea, ¿verdad? ¿Quiere testificar? Después de que su testigo principal acaba de ser arrestado por perjurio en una conspiración con él. El juez miró a Alba. Licenciada Herrera, ¿alguna objeción? Alba se puso de pie. En absoluto, su señoría. Estaríamos encantados de escuchar lo que el señor Valdés tiene que decir. Muy bien, dijo el juez, su voz cargada de hielo. Señor Valdés, suba al estrado. Está usted, por supuesto, bajo juramento. Gerardo se abrió paso a empujones hacia el estrado de los testigos, prácticamente haciendo a un lado al alguacil. Intentaba proyectar confianza, pero era un hombre ahogándose, y solo estaba haciendo más burbujas. Se sentó, agarrando la barandilla del estrado hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su señoría, comenzó Gerardo, su voz una actuación resbaladiza y ensayada de una víctima herida. Intentaba hablarle directamente al juez, ignorando a Alba, ignorándome a mí. Esto es una farsa. Mi esposa y yo simplemente estamos preocupados por él. De eso se ha tratado todo esto siempre, me señaló con el dedo. Él está confundido, está paranoico. Se encierra en esa casita durante días. Esconde sus finanzas. Me acusó de intentar robarle, por el amor de Dios. Todo lo que queríamos hacer era ayudarlo, protegerlo de sí mismo. Y ahora esto. Intentaba lucir desconsolado. Se veía monstruoso. No está lúcido, su señoría. No sabe lo que está haciendo. Fiero, viendo una apertura, preguntó. Entonces, su única motivación fue la preocupación por su bienestar. Al 100%, dijo Gerardo, destilando una falsa sinceridad. Gracias, dijo Fiero, sentándose, luciendo como si acabara de esquivar una bala. Alba se puso de pie otra vez. Caminó hacia él, no con agresividad, sino con una especie de curiosidad quirúrgica. Señor Valdés, comenzó, con voz baja. Acaba de testificar bajo juramento que mi cliente, el señor Ríos, no está lúcido y está paranoico. Así es, dijo Gerardo, inflándose. Está profundamente confundido. Y su confusión se centra en sus finanzas. Usted dijo, sí, absolutamente. No entiende el dinero. Es de otra época. No comprende las finanzas modernas. Ya veo, dijo Alba asintiendo. ¿Es por eso que usted cree que no está lúcido? ¿Porque no entiende las finanzas modernas? Es una gran parte de ello. Sí, dijo Gerardo con confianza. Entonces, cuando se acercó a él hace 2 semanas y le pidió que le diera $500,000, ¿usted lo estaba, qué, poniendo a prueba su lucidez? El rostro de Gerardo se tensó. Yo le estaba ofreciendo una inversión, una oportunidad de ser parte del éxito de la familia. Le pidió a un hombre que usted creía que estaba confundido y paranoico $500,000, preguntó Alba, su voz aún suave. Gerardo vio la trampa e intentó bailar alrededor de ella. Fue su negativa lo que probó nuestro punto. Le ofrecí el trato de su vida. Una oportunidad de oro. Un retorno garantizado del 40% en 6 meses en mi proyecto del resort en Valle de Bravo. Era a pan comido. Se volvió hacia el juez otra vez, interpretando al hombre razonable. Su señoría, él se negó. Dijo que era demasiado riesgoso. Estaba demasiado senil, demasiado asustado para ver una oportunidad de oro cuando la tenía frente a sus narices. Ahí fue cuando lo supe. Ahí fue cuando Valeria y yo supimos que realmente había perdido la razón. Ya no era capaz de tomar decisiones financieras sólidas. Estaba dejando que su paranoia se interpusiera en una fortuna. Lo había hecho. Había vinculado, bajo juramento, toda su afirmación sobre mi senilidad a mi negativa a darle dinero. Había construido su propia horca. Ahora Alba iba a patear la silla. ¿Una oportunidad de oro, señor Valdés?, preguntó Alba. Ya no sentía curiosidad.
Su voz era fría. Un pan comido. Absolutamente, dijo Gerardo, arrogante hasta el final. Ese proyecto es... Es por eso que el proyecto está actualmente $50 millones sobre el presupuesto y enfrenta 16 embargos de contratistas por falta de pago. El color se drenó del rostro de Gerardo. Tartamudeó. Eso es mentira. Esa es información privilegiada. ¿Cómo? No es privilegiada cuando usted está en mora, señor Valdés, dijo Alba, su voz elevándose. Cada palabra un golpe de martillo. Y esta oportunidad de oro es, de hecho, un barco hundiéndose. ¿No es así? No es cierto que su prestamista principal, cita del Apex Capital, lo encontró en incumplimiento de las cláusulas de su préstamo y emitió una llamada de capital por $5 millones. Vencida hace 10 días, Gerardo se quedó sin habla. Literalmente estaba abriendo y cerrando la boca, pero no salía ningún sonido. Miró a Fiero, quien estaba mirando a su cliente con puro horror. Una exigencia de $5 millones, señor Valdés, y usted no los tenía. Usted estaba y está completa y desesperadamente en bancarrota, ¿no es así? ¡No! Rugió Gerardo finalmente, su compostura haciéndose añicos. Es un problema temporal de flujo de efectivo. El proyecto es sólido. ¿Lo es? Usted estaba en bancarrota. Presionó Alba, implacable. No tenía dinero. Su crédito estaba congelado. Y sin embargo, encontró el dinero para contratar al señor Fiero. Encontró $25,000 en efectivo para sobornar a un dentista en desgracia. Dio un paso más cerca. Mi pregunta, señor Valdés, es, ¿de dónde sacó ese dinero? Gerardo estaba atrapado. Miró a Valeria. Miró al juez. No tenía respuesta. Alba la proporcionó por él. Lo sacó, dijo, bajando la voz llena de desprecio. ¿De una organización benéfica? Lo sacó de la Fundación Isabel Ríos. Al escuchar el nombre de su madre, Valeria, que había estado congelada en su asiento, soltó un pequeño sonido ahogado. ¿No es así, señor Valdés? Tronó Alba. Cuando estaba en la quiebra, cuando su imperio colapsaba, acudió a su esposa e hizo que firmara cheques. La convenció de robar de la Fundación de Cáncer de su madre muerta. Usted no puede probar eso, escupió Gerardo. Puedo, dijo Alba. Sostuvo un nuevo conjunto de documentos. $150,000 pagados a Valdés Holdings por honorarios de consultoría. $80,000 pagados a Eventos Premier de México, una empresa fantasma de su propiedad, para la planeación de la gala. Un total de $230,000 malversados de un fondo para la investigación del cáncer. Se giró y miró por primera vez a Valeria. Él no solo le mintió al tribunal, Valeria, te mintió a ti. Fue entonces cuando mi hija se quebró. Se puso de pie de un salto, con el rostro convertido en una máscara de incredulidad y rabia, y le gritó a su esposo. «Me mentiste. Me dijiste que esos eran gastos administrativos legales. Me dijiste que todo estaba aprobado. Le estabas robando a mi madre». Gerardo finalmente perdió los estribos por completo. Todo el encanto, toda la actuación, toda la arrogancia se evaporaron, dejando solo al hombre crudo, feo y desesperado que había debajo. Se puso de pie en el estrado de los testigos, con el rostro morado, y señaló con un dedo tembloroso. No a Alba, no a Valeria. Me señaló a mí. «¡Cállate, Valeria!», chilló quebrándosele la voz. «Oh, solo cállate. Todo esto es su culpa. Todo. Ese viejo egoísta, él tenía el dinero. Él podría haber arreglado todo. Solo tenía que firmar un cheque. Y dijo no. Él me obligó a hacerlo. Es toda su culpa». La sala del tribunal era un caos. Valeria sollozaba, un sonido feo e histérico. Gerardo le gritaba que se callara, su rostro una máscara de rabia púrpura. Su abogado, Fiero, intentaba desesperadamente objetar, pero el juez Carmona simplemente lo hizo callar con un gesto. Su rostro era una nube de tormenta. Golpeó su mazo, el sonido restallando en la habitación como un disparo. «¡Silencio!», rugió. «Señor Valdés, se va a sentar y guardará silencio o haré que lo detengan por desacato». «Señora, contrólese». Gerardo se desplomó de nuevo en su silla, respirando con dificultad. Valeria se dejó caer, sus sollozos convirtiéndose en jadeos húmedos y ahogados. La habitación quedó en un silencio sepulcral. El único sonido era el clic de la radio del alguacil. Los ojos del juez Carmona, fríos y furiosos, giraron desde los restos de la mesa de los demandantes hacia mí. Me miró fijamente durante un largo momento. La ira en su rostro se suavizó, reemplazada por otra cosa. Respeto y una profunda y absoluta curiosidad. «Señor Ríos», dijo, su voz ahora tranquila,
pero cargando con toda la autoridad del estrado. Sus oponentes han expuesto su caso, por llamarlo de alguna manera. Hizo un gesto hacia Gerardo. Él acaba de confesar bajo juramento una letanía de crímenes financieros, pero la petición sigue ante mí. ¿Tiene usted algo que desee decir en su defensa respecto a su propia competencia? Me puse de pie, lentamente, no me apoyé en la mesa, no titubeé, me paré derecho, con las manos entrelazadas sin apretar detrás de mi espalda. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. Miré a Gerardo, miré a Valeria, y luego miré al juez. Gracias, su señoría, dijo, con voz clara y fuerte. Hizo eco en la pequeña habitación. Pero no estoy aquí hoy para discutir sobre mi cordura. No estoy aquí para defenderme. Mi competencia no está en duda. Mi historial habla por sí mismo. Hice una pausa, dejando que las palabras aterrizaran. No, su señoría, continué. No vine aquí hoy para ser un demandado. Vine aquí para presentar una denuncia penal. Fiero saltó de su asiento. Objeción. Esto es teatro. Este no es el foro adecuado. Siéntese, abogado, rugió Carmona. Usted abrió esta puerta. Usted trajo a este hombre a mi tribunal, acusándolo de delirios. La corte escuchará lo que tiene que decir. Proceda, señor Ríos. Giré mi mirada hacia Gerardo. Me estaba mirando, con los ojos muy abiertos, por un nuevo horror que apenas amanecía. El señor Valdés acaba de confesar parte de ello, dijo, con voz plana, como un anatomista describiendo un cadáver. Confesó haber malversado $230,000 de una fundación benéfica. La fundación de mi esposa, la Fundación Isabel Ríos. Luego giré mi mirada, lenta y deliberadamente, hacia mi hija. Ella me miraba, con el rostro surcado de lágrimas y rímel, sus ojos suplicantes. Pero él no actuó solo, dije, sosteniéndole la mirada. No podía. Necesitaba una firma. Necesitaba la firma de la directora de la fundación. Miré de nuevo al juez. Y tú, Valeria, hija, tú firmaste los cheques. A sabiendas y con plena intención, saqueaste el legado de tu propia madre para financiar el estilo de vida de tu esposo y para financiar este patético intento de apoderarse de mis bienes. Valeria soltó un lamento, un sonido de pura desesperación animal. No, yo no sabía. Él me dijo, tú los firmaste, afirmé cortándola. No era una acusación, era un hecho. Gerardo, viendo a su esposa desmoronarse, encontró una nueva oleada de bravuconería desesperada, de animal acorralado. Se puso de pie, tirando su silla. Se rió. Fue un sonido agudo, histérico y feo. No puedes hacerme nada, chilló, señalándome. Tú eres un don nadie. No tienes nada. ¿Crees que puedes, qué? ¿Presentar una denuncia? Es mi palabra contra la de ella. ¿Y tú? Tú solo eres un anciano triste y senil. Vives en una casa de huéspedes. ¿Una casa de huéspedes? Estás en la quiebra. No tienes nada. Tú no eres nada. Se le quebraba la voz, pero estaba triunfante. Él lo creía. Creía que yo era impotente. Creía que el dinero se había esfumado, que no me quedaba nada más que mi traje. Yo solo esperé. Dejé que su voz hiciera eco y muriera. Dejé que el silencio regresara. Lo dejé quedarse ahí jadeando, un rey fracasado en un escenario de su propia creación. Entonces sonreí, una sonrisa delgada y fría. Ah, dijo, en voz baja. Sobre eso. Giré la cabeza y le di un leve y único asentimiento a Alba Herrera. Ella se puso de pie. No dijo nada. Metió la mano en su delgado maletín y sacó un grueso fajo de documentos encuadernado con una cubierta legal azul. No se lo entregó al juez. No me lo entregó a mí. Caminó por el pasillo directamente hacia la mesa de los demandantes y colocó el documento sobre la mesa, justo enfrente de Gerardo Valdés. ¿Qué es esto?, tartamudeó Gerardo, mirando la ominosa cubierta azul. Eso, señor Valdés, dijo Alba, con voz clara y resonante. Es un aviso de ejecución y embargo de emergencia. El abogado de Gerardo arrebató el papel. Sus ojos escanearon la primera página. Su rostro, que había estado pálido, se volvió del color de la ceniza. Esto es imposible, susurró Fiero mirando a Alba. Esto es de Citadel Apex Capital. Pero esa no es la fecha. Gerardo le arrebató el papel a su abogado. ¿Qué es esto? Parece que estás un poco atrasado en las noticias, Gera, dijo con tono conversacional. Tenías toda la razón. Incumpliste con tu préstamo de $5 millones a Citadel Apex. Ellos estaban, como sabes, preparándose para embargar todos tus bienes. Una verdadera lástima. Gerardo miraba el papel, con las manos temblando tan violentamente que apenas podía leer. Esto dice que la deuda fue vendida. Sí, lo fue, dijo. Estaban muy motivados para vender. Era, como dijiste, papel tóxico.
Y cuando no pudiste pagarles, yo intervine. Compré esa deuda, Gera. Toda. El pagaré, el préstamo, la garantía, todo. Di un paso hacia adelante. Incumpliste tu préstamo, Gera, pero no incumpliste con cita del Apex. Incumpliste conmigo. Dejé que eso se asimilara. Observé cómo el último rastro de color se drenaba de su rostro, mientras la realidad, que le congelaba la sangre y le destrozaba el alma, aterrizaba de golpe. Y yo continué, no soy tan paciente como Jaime Carranza. No ofrezco prórrogas, no renegocio. Estoy cobrando el pagaré, efectivo inmediatamente. Gerardo levantó la vista hacia mí, con la boca abierta, en un grito silencioso. Señalé la mansión en la que vivía. La casa principal es mía. Señalé los autos que manejaba. Los autos son míos. Señalé las empresas fantasma que construyó. Todo tu imperio Valdés Holdings es mío. Señalé el mismo traje que llevaba puesto. Todo lo que creías que era tuyo, ahora me pertenece. Me volví hacia el juez Carmona, quien observaba todo este intercambio con una mirada de asombro puro y absoluto. Su señoría, dijo, mi voz resonando con finalidad. Esta patética audiencia de interdicción ha terminado. Hice un gesto hacia Alba y su documento. La audiencia de desalojo comienza ahora. Gerardo estaba acabado. Un hombre que grita su propia confesión en una sala del tribunal no tiene muchas opciones legales. Después de su actuación, no hubo un juicio. Fue una sentencia. Mi evidencia, la evidencia que Alba y yo habíamos compilado, era un ataúd hermético y preciso. Las transferencias bancarias de la Fundación de Isabel, las facturas fraudulentas de su empresa fantasma, el testimonio perjurado que sobornó de Limón, y por supuesto, el caso claro y evidente de fraude bancario que había estado operando en el proyecto de Valle de Bravo. Era una avalancha de papel, y cada una de las hojas tenía su nombre. Intentó pelear. Contrató a un abogado nuevo y aún más caro, probablemente con dinero que no tenía. Intentaron argumentar que estaba bajo extrema presión. Intentaron pintarme como una mente maestra vengativa y manipuladora que lo había entrampado. Fue una defensa patética. Era como una rata atrapada en una trampa de acero, intentando culpar al queso. El fiscal, que había tomado un interés muy agudo en el caso después del reporte del juez Carmona, ni siquiera sudó. Le ofrecieron un acuerdo de culpabilidad para ahorrarle al Estado un juicio. Se negó, arrogante hasta el final. Todavía creía que podía vender su salida del problema. Así que lo llevaron a juicio y lo sepultaron. Yo no tuve que testificar. La documentación de Alba. Mis análisis forenses financieros hicieron todo el trabajo. El jurado deliberó durante menos de una hora. Lo encontraron culpable de 12 cargos de fraude electrónico, fraude de valores y malversación agravada. El juez miró a Gerardo, este hombre que se había parado en una sala del tribunal y había intentado destruir la vida de un hombre para encubrir sus propios crímenes, y lo usó como escarmiento. No le dieron un tirón de orejas. No lo enviaron a una prisión de cuello blanco estilo club campestre. Fue sentenciado a 10 años en una penitenciaría estatal. 10 años. Los vi llevárselo, ya no con su traje a la medida, sino con un uniforme naranja. Finalmente, de verdad, se había quedado sin cartas por jugar. Los libros estaban cuadrados. Valeria. Valeria fue la parte más difícil. Era mi hija. Era la sangre de Isabel. Pero también era una coconspiradora. La evidencia era innegable. Su firma estaba en los cheques. Se había sentado allí, semana tras semana, viviendo una vida de lujo, sabiendo que estaba siendo pagada con dinero robado de la tumba de su madre. Su abogado se me acercó, rogando, suplicando. Señor Ríos, fue manipulada. Fue víctima de abuso psicológico. Gerardo la controlaba. Lo miré. Gerardo sostenía la pluma. ¿Forzó su mano para escribir su propio nombre? Es una mujer adulta. Ella tomó una decisión. Me pidió que hablara con el fiscal, que pidiera indulgencia, que escribiera una carta en su defensa para decir que era una buena persona, que había cometido un error. Dije que no interferiría. Esto no se trataba de venganza, se trataba de consecuencias. Había pasado 10 años permitiéndole vivir sin ninguna. Había sido un facilitador de su debilidad, su avaricia, su crueldad casual. Intervenir ahora para salvarla del fuego que ella misma había ayudado a encender sería el último y peor acto de un padre fracasado. Tenía que valerse por sí misma. Tenía que enfrentar el libro de contabilidad. Fue acusada al igual que Gerardo, pero ella era inteligente. A diferencia de Gerardo, vio el final de la línea. Aceptó el acuerdo.
Se declaró culpable de uso indebido de fondos de caridad como delito grave. El juez fue menos duro. Vio sus lágrimas. Escuchó su testimonio sobre el control de Gerardo, pero también vio los estados de cuenta bancarios. Fue sentenciada a 3 años de libertad condicional. Se le ordenó devolver cada centavo, los $230,000 enteros a la Fundación Isabel Ríos. Y finalmente, el juez añadió una última condición: 2,000 horas de servicio comunitario, obligatorio, no recogiendo basura en la carretera, no archivando papeles en una oficina. La asignó al asilo de ancianos Jardines del Pedregal, específicamente al pabellón cerrado, la unidad de demencia y Alzheimer. Durante los siguientes 2 años, mi hija, la mujer que intentó hacer que declararan a su padre legalmente senil para poder robar su dinero, pasaría cada fin de semana bañando, alimentando y limpiando a hombres y mujeres que verdaderamente estaban perdidos. Hombres y mujeres que no sabían sus propios nombres, que no podían recordar los rostros de sus hijos. Quería que lo viera. Quería que lo oliera. Quería que entendiera en sus propios huesos la realidad del arma que había intentado usar en mi contra. Fue una sentencia justa. Fue, tal vez, la única educación que realmente había recibido. Pasaron 6 meses. El silencio que cayó sobre la propiedad fue absoluto. La grandiosa y ridícula mansión que Gerardo y Valeria habían construido había desaparecido. La hice vender en subasta. El terreno en el que estaba, la casa de huéspedes, mi casa de huéspedes, vendí eso también. Todo. Las ganancias fueron a 2 lugares. La mitad fue para rellenar y hacer crecer sustancialmente la Fundación Isabel Ríos, que ahora estaba bajo una nueva administración profesional. La otra mitad fue a un fideicomiso para mi nieto, Santiago, guardado bajo llave hasta que cumpla 25 años. Yo estaba en la casa de huéspedes. Estaba vacía, solo cajas de cartón apiladas, las paredes desnudas. Estaba en mi oficina oculta empacando el último de mis archivos. Los monitores estaban oscuros. El bisturí iba de vuelta al retiro. Escuché un paso vacilante en el porche. No un toque, solo una presencia. Caminé hacia la puerta. Era Valeria. Estaba transformada, pero no de la forma en que un spa o un vestido nuevo transforman a una persona. Estaba vaciada por dentro. La ropa de diseñador había desaparecido, reemplazada por una bata azul y descolorida de voluntaria con Jardines del Pedregal bordado en el bolsillo. Tenía el cabello recogido hacia atrás. Su rostro estaba pálido, delgado. Se veía 10 años mayor. El sentido de derecho, la crueldad casual, la risita arrogante, todo eso se había ido, quemado hasta las cenizas. Sus manos, que alguna vez estuvieron perfectamente arregladas, estaban rojas y en carne viva. Simplemente se quedó allí parada en el umbral, viéndome cerrar con cinta la última caja. Su voz, cuando salió, no era la voz que yo recordaba. Era un raspido, baja, áspera y muerta. ¿Por qué? Me detuve en lo que estaba haciendo. No me di la vuelta. ¿Por qué, Valeria? ¿Por qué lo hiciste? Dijo, su voz temblando, no de tristeza, sino de una rabia profunda y exhausta. ¿Por qué dejaste que llegara tan lejos? Tú lo sabías. No finjas que no. Tú eres él. Sabías lo que era Gerardo. Sabías lo que estaba haciendo. Dio un paso hacia el interior de la habitación vacía. Pudiste habernos detenido en cualquier momento. Cuando Gerardo te pidió el $500,000, pudiste haber dicho simplemente, no, sé que estás en la quiebra. Pudiste haberme mostrado los papeles en ese entonces. Pudiste haberme advertido. Su voz se quebró y una sola lágrima, caliente y enojada, corrió por su rostro. Pero no lo hiciste. Nos dejaste. Me dejaste firmar esos cheques. Nos dejaste presentar esa demanda. Te sentaste ahí en tu casita y nos viste destruirnos a nosotros mismos. No tenías que arruinarnos, no tenías que mandarlo a prisión, no tenías que hacerme esto a mí. Señaló su uniforme barato. Tú querías esto. Querías castigarnos. Lentamente cerré la caja con cinta. Presioné la cinta, alisándola con la mano. Luego me di la vuelta para mirarla. Miré a esta extraña que era mi hija. Porque si te hubiera detenido, Valeria, dijo, con voz baja, no habrías aprendido nada. Me habrías odiado durante una semana. Me habrías llamado un viejo paranoico y controlador, y luego habrías vuelto directo a él. Le habrías creído su siguiente mentira. Habrías encontrado otra forma de conseguirle el dinero. Habrías seguido desangrando la fundación de tu madre, una gala a la vez. No te dejé hacer nada. Simplemente dejé que fueras quien eras. Caminé hacia mi viejo escritorio.
Cuando tenías 10 años, te robaste un billete de 500 pesos de la bolsa de tu madre. Querías un juguete, y ella te había dicho que no. Valeria se estremeció, con los ojos muy abiertos. Lo recordaba. Isabel se entretó. Continué. Sabía que había sido tú y lloró. Lloró durante 1 hora en el baño, pensando que había fracasado como madre. Y luego salió, te abrazó, y nunca dijo una palabra. Puso de su propio dinero de vuelta en la bolsa. Te perdonó porque su corazón era blando. Quería paz. La miré, mis ojos tan duros y claros como el cristal. Yo creo en los libros de contabilidad. Los libros siempre deben cuadrar. Valeria, nunca pagaste por ese primer robo. Así que simplemente seguiste robando cosas más y más grandes. No me respetabas a mí. Gerardo no me respetaba a mí. Y ninguno de los dos respetó la memoria de tu madre. No solo cruzaste una línea, Valeria, la borraste. Bailaste sobre su tumba por una alberca. No tuvo respuesta. Solo lloró. No se destruyeron a sí mismos, dijo. Ya estaban destruidos. Estaban en bancarrota en todas las formas posibles en las que un ser humano puede estarlo. Yo solo presenté la cuenta. Tomé un único sobre del escritorio. Se lo tendí. Esta es la dirección de un departamentito en la colonia Doctores. Los primeros 3 meses de renta están pagados. Hay una tarjeta del metro adentro. Después de eso, estás por tu cuenta. Los libros están limpios. Tomó el sobre, con la mano temblorosa. Me miró una última vez, buscando ¿qué? A su padre. Él se había ido. Se dio la vuelta y se alejó. La vi irse. Tengo 71 años. Me he jubilado 2 veces en mi vida. La primera vez de mi trabajo. La segunda vez de ser un anciano invisible, complaciente y silencioso. Ese día en el tribunal, simplemente decidí volver a tomar la pluma. Mi nombre es Mateo Ríos, y mis libros, finalmente, cuadran. Toda esta odisea me enseñó una lección dolorosa y necesaria. Aprendí que el silencio nunca debe confundirse con debilidad. Durante 10 años permití que el amor por mi familia me cegara ante su desprecio. Creí que la paciencia era una virtud, pero aprendí que la paciencia sin límites firmes es simplemente un permiso para que te falten al respeto. La verdadera fuerza no se trata de qué tan fuerte puedas gritar. Se trata de saber el momento preciso para hacer tu movimiento y tener la disciplina para esperar por él. No quería venganza, quería rendición de cuentas. A veces, el acto de amor más profundo hacia uno mismo, e incluso hacia los demás, es final y decisivamente cuadrar los libros. ¿Qué habrías hecho tú en mi posición? Déjame saber lo que piensas en los comentarios aquí abajo. Y por favor, dale me gusta y suscríbete si crees que el verdadero respeto es algo que debe ganarse.